atención, porque tenemos que hablar de unas declaraciones en torno a las nuevas cepas, en este caso de Sharon Peacock. Es profesora y científica en el Reino Unido y habló de la variante de Kent como una variante del coronavirus que va a barrer el mundo, ¿no? Haciendo hincapié en la mayor contagiosidad. Voy a volver a sumar a Giselle Falcone, que está allí en el Reino Unido, para que nos diga cuáles han sido, Giselle, las repercusiones de estas declaraciones que llegaron hasta aquí. Y, bueno, cuando uno escucha una expresión como esta, se estremece. Bueno, sí, claro, es una expresión un poco apocalíptica. Creo que lo que quiso decir la científica es que esta nueva cepa, que ya está en más de 50 países, va a estar alrededor de todo el mundo, que es una cepa mucho más avanzada, mucho más contagiosa. No se sabe si va a tener efectos más graves, pero sí ya se estuvo analizando que hay otros efectos más allá de los que ya conocemos, como pérdida del olfato, como la tos prolongada. La tos prolongada sí sigue estando, pero ahora se le agrega además dolores de cabeza, dolores de cuerpo, corporales, escalofrío, pérdida del apetito. Y la verdad que si bien acá, estamos en cuarentena de diciembre, porque acá pegamos muy duro, porque también las cosas se han hecho, después de que de que la tragedia ha ocurrido, es decir, el gobierno no trabaja con anterioridad, sino después de que las cosas suceden. Uh-huh. Bien, está claro que también la comunidad científica va sabiendo minuto a minuto, ¿no? Hablábamos hace un tiempito con una vocera de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Harris, hablaba de la mayor contagiosidad, pero por el momento no de una mayor letalidad. Y hoy se está analizando, por ejemplo, si es que en el caso de la cepa sudafricana pueden servir todas las vacunas o no. Lo que quiero decir es que la información, por supuesto, en este caso y en este contexto es por demás dinámica. Giselle, quédate con nosotros, voy a sumar a José Luis Blanco, es médico en una clínica de Barcelona. José Luis, muchísimas gracias por este contacto con TN Internacional. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico de la situación actual en España? Y considerando estas declaraciones de las que acabamos de hablar, ¿cómo está preparado el sistema sanitario de España para estas contingencias, ¿no? Para la emergencia, por ejemplo, de una cepa muchísimo más contagiosa. Bueno, yo creo que la forma o la manera de describir la situación en la que estamos viviendo este momento es una tensa relativa tranquilidad. La incidencia acumulada que hemos tenido en España, que se ha aproximado en torno a 1.000 casos en los últimos 14 días por 100.000 habitantes, ha disminuido a cifras que en estos momentos están por debajo de 500. Eso supone que las cosas han mejorado desde el punto de vista de incidencia acumulada. Sin embargo, la presión a nivel del punto más débil y que más nos preocupa, que son las unidades de cuidados intensivos, es tremendamente alta, con lo cual por eso estamos hablando de una relativa tensa tranquilidad. Uh-huh. Todo va a estar un poco pendiente bueno, yo creo que y sigo pensando que es de lo bien que hagamos las cosas y de lo que cuidemos un poco el abrir las medidas de confinamiento, cosa que tendremos que hacer en cuanto vemos que los números mejoran un poco. La situación es complicada a nivel social, a nivel económico, eso es lo que hace que haya un interés en abrir el confinamiento lo antes posible, pero tenemos que tener muchísimo cuidado y estáis explicando muy bien en el rato que llevo cuál es la situación a nivel mundial con las nuevas cepas británicas o la variante de Kent que estabais comentando ahora, la variante sudafricana, que claramente han demostrado una mayor capacidad infectiva, no mayor letalidad, pero sí capacidad infectiva, pero al final no es necesario que el virus tenga una mayor capacidad letal para preocuparnos. Si es más infectivo, si se infectan más personas, habrá más personas que acabarán necesitando ir a cuidados intensivos y acabarán saturando completamente el sistema sanitario, que es la gran preocupación que tenemos. Bueno, una tensa calma, me parece una definición bastante exacta según los datos que tenemos de lo que sucede en España. José Luis, quería preguntarle también cómo viene el programa de vacunación. Bueno, el cronograma de vacunación está condicionado por muchos factores. Primero, la disponibilidad de las vacunas. Y eso es algo que todos hemos visto en estas últimas semanas.
Inicialmente ha habido un optimismo respecto a cómo iban llegando las vacunas que pues, nos hemos ido dando cuenta que esa llegada no iba a ser tan fácil como creíamos. Probablemente se está añadiendo un problema, y es un problema en cuanto a la distribución de las vacunas, con un mercadeo que está habiendo en ellas. Ya lo tuvimos con todo lo que es la parte de medidas preventivas en la primera ola que tuvimos, y ahora está ocurriendo con las vacunas cuya distribución está siendo bastante discutible. Una vez que se dispongan las vacunas, yo creo que la organización en cuanto a la vacunación está siendo y va a ser correcta, pero primero tenemos que disponer de esas vacunas. A partir de ahí establecer un buen ranking, por decir de alguna manera, de cuáles son los grupos que se tienen que vacunar con mayor celeridad. Yo creo que eso está claro, y a partir de ahí, fijaros que en Barcelona estaban comentando últimamente de habilitar incluso el estudio Nou-Camp para, en el caso de que sea necesaria una vacunación masiva de población, esto se haga. Un ejemplo de lo bien que se están haciendo las cosas desde el punto de vista de vacunación es Israel, con unos números muy buenos en los grupos vacunados, que son los de más de 60 años. Yo creo que primero tenemos que tener la vacuna, se tiene que desbloquear la llegada de vacunas, están entrando nuevas vacunas y eso siempre es positivo, y a partir de ahí tenemos o nuestros políticos, que son los que se encargan de ellos, tienen que hacernos caso y a partir de ahí establecer un buen sistema de vacunación para que no se pierdan esas vacunas, ¿no? Que en vacunas como Pfizer y Moderna, como todos sabéis, que tienen unas condiciones de almacenaje más complejas, tiene que estar todo muy bien organizado. Claro, así es, mucha pericia técnica, ¿no? Es casi una ingeniería en sí misma la campaña de vacunación. José Luis, me gustaría compartir con usted los datos que arrojó, algunas de las conclusiones centrales que arrojó la misión de la Organización Mundial de la Salud.